Este es el plan, es una presentación de Intendencia de Maldonado, Macromercado, Antel, Solanas, UTE, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, Restaurante Meridiano 58 en Cerro San Antonio, Enjoy Punta del Este, desde Asertiva Estudios. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 a través de nuestras plataformas digitales para todo el mundo. Hoy los queremos invitar muy especialmente a saber en qué está actualmente la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hubo un evento aquí mismo en Punta del Este que concitó la atención de muchos jóvenes que tienen como otra actitud, si se quiere, otra cabeza, como suele decirse, para encarar lo del emprendimiento, lo empresarial directamente. Estaremos hablando con el director ejecutivo de AGE y además recibiendo al director nacional de Energía. Es tiempo de tomar conciencia de los avances que tiene Uruguay en materia energética, de toda la transformación que ha ocurrido en los últimos años, de la continuidad de una política de Estado y además Uruguay visto por el mundo como un ejemplo en muchos aspectos, a tal punto que en noviembre será la capital de la energía a nivel global, con un evento del que estaremos hablando con Fitzgerald Cantero, es el director nacional de Energía. Y en el cierre, en el marco además de este Día del Padre, aprovechamos desde luego para saludarlos a todos muy especialmente, habrá como dos libros que van en esa línea. La democracia ante el espejo de Fernanda Boidi con Fito Garcés, con Adolfo Garcés. Ya hemos hablado de esa obra con Adolfo Garcés, ahora ya está en las librerías. Tiene que ver con la democracia y con la necesidad de cuidarla cada día más. Bueno, es un lindo regalo en el mes del padre, ¿eh? Si no llegaron hoy a tiempo con el regalito, pueden hacerlo durante este mes. Y por otra parte, el manual de parrilla de Sebastián Manito, el manual de la parrilla del Río de la Plata. Sebastián Manito, que además ha obtenido por este libro extraordinario un premio internacional. Son las recomendaciones que tiene Mariana Zavala. Comenzamos. Juan Ortiz Bruno es el director ejecutivo de AGE Uruguay. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Daniel. Gracias por recibirme en el estudio. Muchas gracias a ti. Vamos a contarle a quienes de pronto, es difícil que alguien no conozca la acción de AGE, pero ¿cuánto tiempo tiene la Asociación de Jóvenes Empresarios? ¿Cuáles son los propósitos que los animaron a aquella fundación? ¿Cuánto de eso se cumple hoy? Una presentación en sociedad. Excelente, excelente. Voy a hacer lo más rápido posible para resumir 17 años de historia. Se fundó en 2006 AGE por un grupo de jóvenes entusiastas, de los cuales yo no estaba incluido. Hubiera sido muy chico para empezar con eso. Que buscaban en esto de hacer empresa, no hacerlo de una manera tan solitaria, empezar a trabajar todos estos temas. Hace 16 años, emprender o hacer empresa no era capaz para los jóvenes una opción como lo es hoy tan fuerte. ¿Hoy está instalada como opción? Para mí completamente, sí. Por suerte cada vez incluso hasta de más jóvenes. Hay cada vez más instituciones que trabajan en apoyo a esto. AGE fue una de las primeras que se instaló en el país como institución de apoyo. Y busca eso al final. Tiene como objetivo impulsar las nuevas generaciones de empresarios y empresarias de todo el país, jóvenes, con la definición de joven, la cosa más amplia posible. Total, laxo el concepto. Súper laxo. Ajá. Pero me encantó además eso que perfectamente la sigla podría ser Asociación de Jóvenes Entusiastas. Porque hay que tener esa fibra, ese motorcito para emprender. Si no, no hay caso. Es que incluso en aquel 2006, cuando surgió AGE, esta palabra emprendedor, que hoy se utiliza tanto, no era tan común. No. Es probable que si se refundara hoy o si tuviera que hacerse de nuevo, probablemente esa podría ser de emprendedor o incluso, como vos decís, de entusiasta, que es esta característica, esto de emprender, que no solo se da en aquellos que hacen empresa, nosotros lo promovemos todo el tiempo, incluso también el intraemprendedurismo. Yo me creo un intraemprendedor, yo soy un empleado al final del día, soy director ejecutivo de AGE, soy una persona contratada, pero que emprende a través de AGE, como lo hacen un montón de otras personas en otras disciplinas que no necesariamente se hacen empresa, como los artistas, como los deportistas, como millones. Claro. Me encantó además, tuvieron un evento ahora hace algunos días en Punta del Este y basta ingresar, ya sea de manera digital, a un video o estar presencialmente en ese lugar, para darse cuenta que efectivamente hay como un espíritu que contagia.
Totalmente, totalmente. El otro día en Enjoy tuvimos un evento súper lindo el viernes pasado, viernes 30. Que es eso, que lo que buscaba era entusiasmar, era inspirar, era conectar, era generar ese espacio de, che, hay un montón de gente que está en la misma que yo. Claro. ¿Cuál es la pregunta que surge con más frecuencia? Porque efectivamente son ámbitos donde uno puede llegar a ver en el otro todo lo que transitó para llegar efectivamente a ser emprendedor, empresario, pero hay preguntas que se reiteran. Sí, hay preguntas técnicas y quizá también de las otras, de las más filosóficas, que creo que son al final las que nosotros más tratamos de trabajar. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos pero es, claro. ¿Qué es el éxito al final del día en esto de hacer empresa? ¿Y cuál es mi propio éxito? Que eso es lo que nosotros tratamos por lo menos de repreguntar, ¿no? Que es, ¿cuál es el éxito de cada empresario o empresaria que forma parte de nuestra comunidad o no? Porque estos eventos son abiertos a todo público, que en realidad habla de la comunidad ampliada de AGE, lo que nosotros llamamos la comunidad ampliada, que es todos los jóvenes que hacen empresa o que piensan en hacer empresa o que están pensando quizá en un futuro lejano hacerla. Y es eso, es ¿cuál es la definición de éxito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer cuando hago empresa? Y cuando preguntas eso, ¿qué es el éxito? Porque también ahí debe haber un concepto que cambia con las generaciones. Totalmente, y realmente es muy variable, incluso dentro de las generaciones, incluso dentro de los tipos de empresa, ¿no? O sea, hoy tenés empresas sociales cuyo éxito en realidad está mucho más vinculado a cómo están impactando en la sociedad o en su área de interés, en su entorno de interés. Y también sigue existiendo el éxito como resultado económico de una empresa que también es válido y todos los conjuntos que forman de cada uno de los tipos de éxito, ¿no? Es éxito para algunos es llevar un buen balance vida-negocio, es decir, tengo un negocio donde estoy dando laburo y a su vez yo realmente puedo vivir o hacer cosas que a mí laten conmigo más allá del hacer empresa, que no podría tenerlas de otra manera. Y bueno, cada quien, lo que nosotros tratamos de mostrar es, y en este evento, por ejemplo, hay cientos de formas de conseguir tu propio éxito en el camino. Me parecieron interesantes esos puntos de vista y además también se nota otro compromiso. Y allí mencionabas, bueno, de pronto mi éxito pasa por desarrollarme empresarialmente, pero saber que estoy contribuyendo a la comunidad en la que vivo, que soy responsable con los otros. A ver, totalmente. Y sobre todo, acá hay como dos factores. Uno puede ser el más ético-moral de cada persona, pero también hay hasta un factor de mercado. Hay un factor netamente económico. El mercado lo pide también. El mercado lo pide. Incluso hoy uno de nuestros apoyos de este evento es la Unión Europea, a través del programa Inspírame 2.0, UE 2.0, que lo gestiona la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que trata de hacer que las empresas uruguayas sean cada vez más conscientes de la sostenibilidad y el impacto que tienen que generar, porque hay un acuerdo trancado entre Unión Europea y Mercosur, que el punto focal es la sostenibilidad. Claro. ¿Qué está haciendo Latinoamérica en este sentido? Exactamente, Juan. Y mencionaste al pasar un concepto que me parece cada vez más central. Antes uno decía, bueno, quiero ser emprendedor, y asumía que tenía que ponerse algo así como una capa de superhéroe y enfrentar todo lo que viniera a solas. Hoy eso es totalmente inviable. No, o sea, siempre lo fue inviable, y realmente hoy no es necesario, porque hay más de 120 instituciones repartidas dentro de todo el país, que como AGE y otras para diferentes estadios, incluso algunas que compartimos un montón de propuestas de valor en común, que están dispuestas a escuchar a los emprendedores, a hacer que este camino de hacer empresa sea lo menos solitario o solitaria posible. Yo siempre cuento una pequeña historia, pero yo vengo del camino completamente opuesto. Yo emprendí en su momento pensando que me las sabía todas, que era un crack, que tenía todas las respuestas, que tenía el paquete completo, me iba bien, los resultados iban confirmando esa ceguera que yo tenía, hasta que un momento los desafíos fueron cada vez más grandes a los que yo solo podía superar, y cuando el muro fue demasiado grande, miro para el costado y yo no tengo nadie, por creerme durante mucho tiempo que yo solo podía. Obviamente durante un tiempo vas a poder. Claro. Pero no siempre. Qué interesante. Y después surge ese concepto que escuchamos cada vez con mayor frecuencia, y que es ni más ni menos que generar vínculos, vincularse. Lo del networking significa eso, justamente. Es que al final es eso, muchas veces es una palabra que está un poco como, o sea, se malinterpreta, ¿no? Que es como el networking para tratar de sacar algo a cambio. Claro, el lobby en su peor expresión. En su peor expresión, que de él hay. Pero que también en realidad tiene toda una palabra muy fuerte, que es en el generar valor, que es el generar valor entre dos o más personas, que en realidad no lo hacen. Obvio, hay un interés por medio en todos los casos, ¿no? Hasta los vínculos más sanos. Pero por nosotros lo que fomentamos es ese networking del, che, yo tengo 2 horas para regalarle a otra persona que es más joven,
que puedo darle una mano, Claro. que puedo ayudarlo a superar 2 escalones que a mí me costaron un montón porque quizá hace 10 años mi yo de hoy no estaba. Claro. Juan, Eso es networking positivo. Me encanta. Hay muchos jóvenes que seguramente nos están escuchando, nos están mirando aquí en el canal, pero también hay padres de jóvenes que dicen, opa, ¿por qué mi hijo con su idea, con su proyecto, con su iniciativa no se integra a AGE? ¿Cómo hay que hacer? Bien, algo que es súper interesante. Nosotros trabajamos en un espectro de unos 20 a 40 años, más o menos. Incluso hay otra organización súper amiga, se llama DESEM, que trabaja con jóvenes, con jóvenes más en etapas liceales, incluso escolares, porque el espíritu emprendedor es algo que cada vez debemos trabajar más, hasta en la educación. Se está hablando bastante en términos de ley en ese sentido, por puesto de gestión de proyectos. Para formar parte de AGE lo que se necesita es un entusiasmo, sobre todo por querer compartir, ¿no? AGE es una comunidad que... No guardarte la receta. Exactamente, porque si vos crees que te la sabes todas y que no estás dispuesto a dar nada de conocimiento, como que no te va a servir mucho, lo que se necesita es eso, es ganas de querer compartir con otros pares que están atravesando el mismo camino, formas de contactarse, las de hoy todas las asociaciones y vínculos, redes sociales, páginas web, nos pueden encontrar en AGE Uruguay en casi todas las redes sociales, menos TikTok, todavía no somos tan jóvenes como vamos metiendo en uno TikTok. Bueno, pero alguna cosita va a ir permeando hacia ahí, seguramente. Ya vendrá. Sí, totalmente. Bueno, Juan, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos por la invitación y por el espacio. Juan Ortiz Bruno, director ejecutivo de AGE Uruguay, pasó por Este es el Plan. Accede a tu casa, departamento o lote dentro del resort más importante de Latinoamérica a través de Solanas Real Estate. Te ofrecemos financiación propia y todo el respaldo del Grupo Solanas. Conoce más en www.solanasrealestate.com. Este es el plan, hablar a partir de este momento con Fitzgerald Cantero, es el director nacional de energía. Nos da mucho gusto recibirlo, Fitzgerald. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. El gusto es mío, Daniel. La verdad que Muchas siempre gracias. es un gusto poder conversar y poder mirar un poco lejos, Eso, ¿no? Tener eso, una visión un poquito más a largo plazo. A veces la coyuntura no nos deja y es bueno frenar un poquito. Claro. Usted además es estudioso de la política y en ese sentido... ¿Falta un poco de mirada de largo plazo en el sistema político? Y a veces pasa, ¿no? A veces uno ve que siempre como que estamos discutiendo, hay un tema, ¿no? La coyuntura caliente. Sí, sobre la mesa y se discute mucho eso y quizás a veces no se mira un poquito más lejos con otros temas. Que también lo vemos con la agenda que arman ustedes los periodistas, ¿no? Pero que evidentemente la arman en función de las cosas que van surgiendo en el día a día. Y a veces es bueno tener momentos como este para decir, bueno, salgámonos un poquito de la coyuntura, ¿no? Yo recuerdo la vez que, el periodo que estuve en el Parlamento, con algunos legisladores de otros partidos, ¿no? Conversábamos de esto, de que a veces nos falta en nuestras discusiones más contenido filosófico, más discusión de la raíz de los temas, ¿no? Decir, bueno, un tema X que nos atraviesa la sociedad, bueno, ¿por qué se discute esto? Bueno, hay corrientes filosóficas que no nacen las discusiones en el momento en el que estamos. Vienen a veces algunas de siglos atrás. Claro. Si será válida la frase o la expresión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso hace también en la vida de un país. Exactamente. Entonces, bueno, uno que tiene ahí por formación profesional determinadas inquietudes intelectuales, siempre estamos buscando, ¿no? Decir, bueno, a ver, hoy está en entredicho el propio sistema democrático, está en entredicho. Exactamente. A nivel mundial. O sea, hay una ausencia claramente... Sí, la democracia es suficiente como para abarcar todas estas problemáticas actuales. Hay como una especie de ausencia de liderazgos o de debilidades de liderazgo a nivel global. Entonces, las democracias se van resintiendo. Veamos lo que está pasando en Francia, ¿no? Y no es algo de ahora. Uno empieza a mirar y mira 10 años atrás habían algunos indicios y 20 años atrás habían otros. Entonces, nosotros desde Uruguay, pequeño país al sur de América, que tenemos una democracia plena, que estamos en los rankings internacionales muy bien catalogados, bueno, no por eso... Y ahora que se viene de recordar los 50 años del golpe de Estado, no por eso uno tiene que pensar que todo está dado y que esto es algo natural que lo vamos a tener siempre, sino que es algo que lleva su trabajo y que es importante que los partidos políticos, que el sistema político más allá de los partidos, también piense y
actúe en consecuencia. Claro. ¿no? He aplicado la metáfora del agua. Creíamos que había agua para siempre, Claro, y un día claro, nos hizo reflexionar y decir, bueno, ¿y acá qué pasó? Con la democracia es igual. Mm. De hecho, luego de la pausa vamos a estar hablando con Mariana Zavala, periodista y editora, sobre 2 libros. Uno de ellos tiene que ver con esto que usted acaba de decir. Estuvimos hablando con Fito Garcé, Ujú, y el libro que hizo con Fernanda Boidi habla de la democracia ante el espejo, ujú. con la necesidad de revisar y de atender lo que en principio puede aparecer como una rajadurita en la pared, Sí. puede transformarse en algo más serio, hay que Es- atenderlo ahora, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Es una discusión y un análisis apasionante y necesario. Y muy necesario, sobre todo además en este marco de la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado. Sin dudas. Fitzgerald, si hay un tema que no admite distracciones con esa mirada prospectiva útil y necesaria, es el de la energía. Ujú. ¿Podemos decir hoy que Uruguay hasta el momento es un ejemplo en el mundo? Yo creo que Uruguay ha hecho cosas a lo largo de la historia que le permiten estar hoy en una situación en la cual en algunas facetas, en algunos sectores, estamos primereando o estamos en el pelotón de los primeros, ¿no? Bien. Que eso es lo importante, ¿no? Entonces, primero me parece que es bueno decir o preguntarse, ¿no? A mí me invitan 2x3 a distintos lugares a exponer sobre la política energética, sobre cómo estamos parados y qué sé yo, y a mí me gusta siempre arrancar diciendo si estamos o no parados en una política de Estado, ¿no? Entonces, primero defino, bueno, ¿qué es una política de Estado? Bueno, pueden haber varias definiciones, pero a mí me gusta una que dice que, bueno, una política de Estado es aquella política pública que la instala un gobierno, la lleva adelante un gobierno, y los otros gobiernos que vienen después, cambiando el color o no, la mantienen, la perfeccionan, la llevan adelante, ¿no? Entonces, en esa definición encaja, y creo que la respuesta es sí. En el tema energético estamos en una política de Estado. Si miramos la historia corta, fines del siglo XX, ley de marco regulatorio del sistema energético, que lleva adelante un prereferéndum por parte de actores de oposición que estaban en contra, que no prospera. Luego se continúa con la ley, en el 2002 se reglamenta esa ley, y a partir del 2005 viene un gobierno distinto que empieza a aplicar las ventajas que tiene esa ley, como por ejemplo la generación, ¿verdad?, Por parte de privados, del por sistema privado de energía, ¿no? Y después vino un segundo gobierno de ese color, un tercer gobierno, y después venimos nosotros y seguimos manteniendo esa visión país. Entonces, ¿Qué hace a la democracia también? ¿Qué hace la democracia? Que, a ver, también hay algunas teorías de la ciencia política que dicen, bueno, en realidad la política de Estado no es democrática, porque vos votás un partido A para que haga tal cosa, y si después votaste un partido B es para que haga lo opuesto a lo que hace ese partido Salvo A. que ese partido diga, de lo bueno tomaremos lo mejor. Exacto. Y seguiremos adelante. Exacto. ¿no? Yo creo que para mí el mundo ideal es ese, ¿no? Decir, bueno, a ver, no todo lo que se hizo antes está mal, y todo lo que se hizo bien vamos a profundizarlo, y lo que no anduvo bien vamos a mejorarlo. Bueno, entonces, en ese sentido ya partimos de un principio interesante, claro, de un puntapié muy interesante, que es decir, estás parado en una política de Estado, estás parado en una visión compartida, que independientemente de quién esté en el gobierno de turno, hay una visión que el país va hacia allá. Y eso a nivel internacional, ante su pregunta, si estamos liderando, bueno, a nivel internacional eso tiene un peso muy importante. Porque cuando a nosotros nos toca salir del país y participar en foros y bueno, contar la historia del Uruguay en determinados, por ejemplo, en el tema de la eficiencia energética o en el tema de la propia generación de renovables, y contamos estas cosas, no en todos los países hay un aprendizaje, una cultura, una legislación, una normativa que nos ampara, y a su vez una visión que dice, bueno, vamos hacia allá, vamos a continuar en esta senda, que en definitiva la tecnología y la propia conciencia global va llevando a que cada vez más la conciencia hacia las renovables se instale, incluso en aquellos países que son productores de petróleo, ¿no? Desde luego, y me parece relevante también consultarle sobre si ustedes, en su condición de autoridades vinculadas a la energía aquí en el país, notan que estas políticas públicas son tomadas por la gente. Porque también uno puede fijar una política de Estado, pero si la gente no la toma, no la incorpora, no la entiende, es difícil que progrese. Acá queda la sensación de que el ciudadano tomó muy en cuenta el esfuerzo que hizo la autoridad
y la incorpora a su vida, a su cultura también. Sí, en este caso también la sociedad hizo un esfuerzo muy importante, ¿no? Entonces, claramente, y lo hace en lo que es ese mantenimiento del sistema. También hay una realidad, o sea, todos nosotros empezamos a tomar un poco de conciencia cuando nos duele en el bolsillo, ¿no? Claro, o sea, claro. O me duele la factura que llega a fin de mes, ¿ya? que es un desafío enorme. O me duele cuando voy a encender la luz y no funciona, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ahora, ¿qué hay desde esa perilla hacia atrás? Y como que no entiendo, no hay demasiada reflexión. Sí hay un aspecto que me parece muy importante, que nosotros hacemos mucho hincapié, que tiene que ver con la eficiencia energética, que ahí sí nosotros estamos tratando de hacer con conciencia y es algo que es un camino que hay que seguir trabajando, y seguiremos trabajando, y los gobiernos que vengan seguirán trabajando, porque es muy importante, porque es un energético que tenemos en nuestras manos, ¿no? Así como hablamos de que está la central hidráulica o la granja solar o el parque eólico, la eficiencia energética es una fuente más. Nosotros hacemos mucho hincapié, aprovechamos todas esas instancias justamente para conversar con quienes nos están viendo, nos están escuchando y digan, a ver cómo es esto. Bueno, es un recurso más de energía. ¿Y qué significa? Significa que con la energía que tiene nuestro sistema, soy cuidadoso de manera de ahorrar, primero. Si usted es cuidadoso en su casa, va a pagar menos a fin de mes, y además ahorrarle al sistema la necesidad de inversiones futuras. Entonces, es muy importante saber que las medidas de eficiencia energética están en las manos de todos. ¿Qué tenemos que hacer desde los gobiernos, del gobierno nacional? Bueno, tener los instrumentos y ponerlos al alcance de la gente para justamente lograr ese empoderamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos propuesto varias cosas desde que comenzamos en este tema. La primera es desburocratizar, es decir, cualquiera de nuestros planes tiene que ser de fácil acceso. Puede llegar alguien que vive en Montevideo, al lado de donde se genera la energía, ¿no? Al lado de la Central Valle, póngale, que es un barrio lindo, porque es el que vivo yo. Pero también tiene que poder acceder quien está en el otro extremo del país, y tiene que acceder a nuestros planes de manera descentralizada, o sea, bien al alcance de todos en todo el país, y desburocratizada, de manera sencilla. Claro. Y luego tiene que haber planes para todos. Usted está en el agro, tiene un plan de eficiencia energética. Usted está en la industria, tiene un plan de eficiencia energética. En la educación, en los medios de comunicación, en el lugar donde usted se mueve, en su domicilio, en su hogar, tienen que haber planes que permitan que usted, si hace una inversión de eficiencia energética, que va a tener ya de por sí, por el solo hecho de haberla realizado, el retorno económico que eso le va a significar, bueno, que tenga también un apoyo que le permita amortizar más rápido esa inversión y darse cuenta que es un camino que es bueno recorrer. Bien, Fitzgerald, dígame, porque como usted mencionaba, hay mucha gente que está en este momento mirando esta entrevista y dicen, sí, pero a mí todavía me resulta caro la energía. Y estoy hablando de un productor agropecuario, el tambero o simplemente un ama de casa que trata de cuidar los pesos. Sí, sí. Y después dicen, bueno, pero hay anuncios. Cuando se anunció, por ejemplo, lo de los parques eólicos, lo de la energía solar, ahora viene el anuncio del hidrógeno verde. ¿Me va a impactar a mí efectivamente en una vida más económica en términos de consumo energético? Claro, ese tiene que ser el foco, claro. Y ese es el objetivo, ¿no? Claramente hay allí una situación en la cual se da determinado costo de generación de energía que determina e impacta en el precio final. Justamente como esos son variables muy inflexibles, muy rígidas, ¿cómo hago para que eso sea más flexible y que yo pueda pagar menos? Bueno, lo que tenemos a nuestro alcance son estas medidas de eficiencia energética. Entonces, si es el caso de la ama de casa, ¿no? Cualquiera de nosotros en nuestros hogares, tenemos medidas para hacer que nos permitan reducir lo que es esa tarifa de fin de mes, desde electrodomésticos eficientes, desde procurar que no queden luces encendidas innecesariamente, desde mejorar el envolvente del edificio. El envolvente es la ventana, la puerta, que tenga un buen cerramiento. O sea, hay una serie de recomendaciones que están en nuestra web, Eficiencia Energética UI, donde pueden ver estas cosas. Si soy un productor, nosotros hicimos un relevamiento, justamente usted mencionaba los tambos, en tambos y en granjas. Hicimos un relevamiento que visitamos 100 productores de cada uno de estos sectores. Le enviamos un técnico a costo del ministerio, a aquellos que decidieron, que tenían la voluntad de ser visitados, para encontrar oportunidades de mejora, justamente para que ese establecimiento no pierda su nivel de producción,
pero pagando menos a fin de mes. Entonces se detectaron una serie de medidas que esos productores pueden llevar adelante. Hicimos un manual de buenas prácticas, está también colgado en esta página web que acabo de decir, donde cualquier productor que está en ese sector ve que hay una serie de recomendaciones que pueden aplicar haciendo determinada inversión para su establecimiento. Usted me va a decir, bueno, ahí hay una inversión, hay que desenvolver dinero. Sí, claro, hay que desenvolver dinero que va a retornar por la misma inversión que está haciendo, pero que además tenemos un programa abierto en el cual le damos hasta 45.000 pesos a cualquiera de estos establecimientos que hagan este tipo de medidas de manera de poder ayudarlos a amortizar. Entonces, y así podemos seguir con la gama más amplia de sectores de actividad. Entre eficiencia energética y movilidad eléctrica tenemos 34 programas habilitados, de manera que están en curso, digamos, de manera de, como le decía, todos los sectores tengan al menos el informe técnico, la recomendación y el apoyo económico para potenciar esas inversiones. Estaba leyendo una comunicación que me llegó en esta semana, donde se menciona además la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección de Energía, y MEVIR, porque lo que usted mencionaba, acá es importante que si hay una política nacional, que sea una política universal, que llegue a todos, y de eso se trata este plan. Sobre el hidrógeno verde, por lo menos algunos apuntes, a cuenta de hablarlo más en detalle, más en profundidad, porque parece ser lo más novedoso en cuanto a anuncios vinculados a lo energético. Exactamente, es como una especie de moda además a nivel mundial, ¿no? Sí, exacto. Cuando le decía que ahí en algunas cosas lideramos y en otras estamos liderando, estamos en el pelotón de los que lideramos, me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? Al hidrógeno verde hay capaz que 6, 8, 10 países a nivel mundial que están más avanzados en lo que tiene que ver con el estudio, el análisis y la viabilidad de este tipo de proyectos. Y Uruguay está en el pelotón. Uno de esos países es Uruguay. Entonces, acá se hizo todo un trabajo de perfectibilidad, de ver las posibilidades que tiene Uruguay en su matriz energética y en su complementariedad entre sol y viento, digamos, para la producción de este hidrógeno, para que sea verde además. Porque lo verde lo da justamente que se genere con energía renovable, que además hay que certificarla, es decir, hay que demostrar que esa energía con la cual usted hace el proceso de la producción del hidrógeno sea una energía renovable limpia que le da el carácter de verde. Y también hemos trabajado en eso porque tenemos un sistema de certificación ya desde enero del 2022 en el cual las empresas pueden solicitar al ministerio que le demostremos cómo cuáles son las fuentes en la cual como un sello verde se generó la energía que utilizaron. Entonces, de ese modo tenemos una certificación, tenemos la factibilidad que demuestra que la complementariedad del eólico y el solar es posible, y tenemos después una serie de ventajas como país, ¿no? O sea, claramente la estabilidad económica, el respeto por las reglas de juego. Claro. Son cosas que obviamente cuando un inversor extranjero, ¿no? Jugadores globales que dicen, bueno, ¿dónde vamos a poner nuestras inversiones? Miran América Latina, bueno, tenemos esa ventaja de que Uruguay es una buena puerta de entrada y está siendo visto de esa manera. Sí, y ahí le van a hacer la pregunta del momento, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de agua de estos emprendimientos? Sí. ¿Cuánto toma de agua y de dónde la toma? Exacto. Bueno, el agua se toma de perforaciones. Nosotros hemos estado muy pendientes de esto y muy celosos de que los informes técnicos sean claros en esto. Se están haciendo algunas elaboraciones también a nivel de facultad, es decir, buscar el respaldo técnico y académico, pero nuestros técnicos, los técnicos del ministerio, nos aseguran que las tomas son, como digo, de pozos, y que la utilización de agua, la cantidad de agua a utilizar para este tipo de emprendimientos bastante grandes también, es un porcentaje mínimo, muy mínimo respecto a otro tipo de producción, como puede ser la actividad arrocera, ¿no? Que también demanda una cantidad de agua. Entonces, sí, se mencionaba la industria frigorífica también, consumiendo mucha agua. Sí, entonces ahí nosotros tenemos esa tranquilidad que, obviamente es algo que tiene un testeo permanente y un control permanente, porque tenemos que ser muy cuidadosos de eso, obviamente. Pero bueno, obviamente la coyuntura que estamos teniendo con el tema del agua deja la sensibilidad a flor de piel, y ¿no? nos pone alertas, y está bien, está perfecto que nos ponga alertas, y creo que es bueno que estemos sobre esas cosas y las miremos con detenimiento, ¿no? Director, en el cierre, Uruguay va a ser, si se quiere, la capital de la energía en el mundo en noviembre. Hay un evento de alta relevancia ahí. De alta relevancia, del 6 al 10 de noviembre. Tenemos dos organizaciones. Uruguay integra varias organizaciones internacionales de la energía.
Una de ellas es la Organización Latinoamericana de Energía, que cumple este año 50 años además. Somos 27 países en América Latina y el Caribe que la integramos. Y esa organización todos los años celebra la Semana de la Energía. Y esa Semana de la Energía va, digamos, circulando en sus sedes, ¿no? El año pasado nos propusimos que Uruguay fuera sede, hubo puja con otras ciudades y se votó a la interna de esta organización y por más de 2/3 ganó Uruguay para ser sede de esta Semana de la Energía. Y a su vez, otra de las organizaciones que integramos es la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es una organización que reúne a más de 160 países, creo que andamos en 163, porque se estaba adheriendo uno más hace poquitos días, entonces estamos más o menos en 163 países, que lo que hace son foros de inversión en renovables regionales. Y también el año pasado nos tocó presidir el consejo de esa organización, de IRENA. Nos propusieron a Uruguay como sede para América Latina de ese foro de inversiones y vamos a hacer ambas cosas del 6 al 10 de noviembre, algo relevante que va a contar con la presencia de las autoridades energéticas de la región y de otros países del mundo, donde vamos a estar además vinculando lo que tenemos que hacer los gobiernos, ¿no? Vincular a los sectores privados, facilitando el desarrollo de negocios, buscando oportunidades de, no solamente para Uruguay, sino también para la región, de instalación de nuevas inversiones en energías renovables, con todo esto, ¿no? Con temas de hidrógeno, con temas de ir renovando las matrices, vecinos que tienen todavía mucho por hacer en el camino de las renovables. Va a ser un evento muy importante que bueno, estamos trabajando mucho y dentro de poco seguiremos con más detalles para seguir conversando. Esperemos contar con un muy buen nivel a nivel internacional, local y con mucha participación de la gente. Bueno, muchas gracias, Fitzgerald. Estoy tentado de preguntarle también por su perfil vinculado a la ciencia política. Y a veces uno se pregunta, ¿cuánto puede distraerse un sistema con temas electorales? Pero también la democracia se fortalece con procesos electorales. Sí. El asunto es el tiempo, el timing, ¿no? El timing, sí. A veces vemos que hay algunos que están apurados y se largan. Fijemos, ¿no?, que estamos a un año de las internas, ¿no? Sí. Un año de las internas, a 16 meses de la elección nacional. Pero bueno, a veces algunos quieren picar primero pensando que picando primero van a llegar antes, ¿no? Y sabemos que a veces no es así. Claro. ¿No? ¿Cómo está viendo su partido? Bueno, nuestro partido es un partido que estuvo fuera del gobierno durante 15 años y eso fue algo que evidentemente lo lesionó. Decía, había una frase que se llama el poder desgasta, pero más desgasta no tener poder, ¿no? Entonces, eso es así. El último gobierno colorado tuvo que administrar una crisis brutal que todos lamentamos y sufrimos. Y yo creo que algunas de esas facturas todavía las sigue pagando el partido cuando antepuso los intereses del país a los partidarios, ¿y cómo cosa que debió hacer y lo hizo muy bien. ¿Cómo debe lidiarse con un programa con un partido además muy magro en intención de voto, cuando asoman además como tendencias, corrientes, figuras, perfiles? Yo creo que nos hace bien, a pesar de que digo que a veces se está apurado y si algunos se autoproclaman, me parece bien que existan varias opciones, ¿no? Yo creo que daría para una larga y linda discusión, ver cuáles han sido los efectos que tuvo la forma en que generamos la oferta electoral, es decir, los efectos que tuvo la reforma del 96 en partidos como nosotros, la importancia que le damos a las elecciones internas, que dentro del sistema de partidos debemos ser los que más importancia le asignamos a las elecciones internas de los colorados. Entonces, de cómo armar las listas después para diputados, que no se acumula, o sea, hay una ingeniería ahí electoral muy importante que yo, una oportunidad que he tenido, he ido marcando y diciendo de alguna manera, debemos tomar las elecciones internas de la forma en que las hemos tomado hasta ahora. ¿No tendremos ahí un esquema de ingeniería electoral a revisar y a pensar un poquito más en la elección nacional? O sea, hay ahí toda una serie de componentes, pero es muy bueno que hayan opciones. Claro. Entonces, que se reduzca la oferta como se ha reducido, hace que, las votaciones hayan sido magras. Ahora, si abrimos, si diversificamos, a pesar de perder votos
que, mejor dicho, perder bancas de diputados porque no se acumulan en los departamentos, pero abrir más el abanico y darle más opciones a la gente, son más votos que el partido puede recoger, y son más propuestas e iniciativas, porque decir, bueno, usted tiene su lista, su plataforma, lleva adelante un mensaje y pide el voto para algo. Ahora, el de al lado capaz que tiene una visión totalmente distinta y lo pide para su proyecto, y bueno, y que la gente elija. Ahora, cuando van todos metidos dentro de la misma bolsa, es más complicado para el elector. Muchas gracias, director. No, al contrario. Gran gusto. Gerald Cantero Piel estuvo con nosotros, el director nacional de Energía. La pausa y seguimos adelante. Ahora todos tenemos un macro más cerca, y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en el kilómetro 22 de Ruta 5. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio. Y ahora estamos con Mariana Zavala, con su Leo con Mariana. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, has hecho una selección extraordinaria. Podríamos decir bien uruguaya, y tú me lo comentabas antes, o sea, democracia y asado, bien uruguayo. Y bueno, por lo menos nos gusta reivindicarlo, sí, ¿no? Sí, Y además estaba pensando que coincidimos con el Día del Padre, y por qué no pensar en dos temáticas que también pueden ser como para digamos, un perfil masculino, yo diría. Totalmente, y además, qué bueno esa alusión al Día del Padre, porque ojalá se siga manteniendo la tradición de regalar libros en estos días de... Sí, afortunadamente la verdad es que los libros como regalo del Día de la Madre, por ejemplo, funcionan muy bien. Y como el Día del Padre te diría que va en ascenso. Ah, qué bueno. Además, hay tremendas propuestas de diferentes temas, entonces medio como que hay un libro para cada tema. Claro. Y para cada hobby y para cada gusto. Y bueno, creo que los libros que traemos hoy son un ejemplo de eso. Sin dudas. Acá con Fito Garcés, con Adolfo Fito Garcés, estuvimos anticipando que en algún momento se iba a lanzar la democracia uruguaya ante el espejo. Era un conversatorio o una serie de conversatorios y en coordinación con Fernanda Boidi. Finalmente vio la luz. Vio la luz, acaba de salir, y la verdad es que es un libro de esos bien valiosos. Digamos que es un libro que, si bien tiene una impronta académica, está hecho con la idea de poder llegar a un público un poco más amplio, pero sobre todo es un instrumento valioso como para hacernos ver, es como un análisis de la calidad democrática que tenemos y cuáles son los vectores que hacen que pueda decir por qué es peculiar, y a su vez cuáles son las señales a las que tenemos que prestar atención, ¿no? Sí, un libro que se nutrió además de foros intelectuales importantes. Exactamente, parte de La Máquina de Pensar, es un proyecto apoyado por la Konrad Adenauer y conglomeró, digamos, a académicos y también a actores políticos, porque un poco la tesis de este trabajo tiene que ver con la calidad de la democracia, de la que muchas veces nos enaltecemos, pero también habla de que la democracia se hace todos los días. Totalmente. ¿No? Es decir, es un rasgo de identidad de los uruguayos, pero también porque, a diferencia de otros países, la democracia es un ejercicio que llevamos a cabo. Sí, actores políticos y ciudadanos. Bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, no es que tengamos que cargar todo sobre, en este caso, el sistema político, sino que cada uno de nosotros puede contribuir a esa construcción que es individual y colectiva. Porque ahora, con esto de la irrupción de las redes y todo lo demás, cuando se va directamente al agravio, y bueno, alguna marquita se le está poniendo a una democracia que suele ser vista en el mundo como ejemplar, pero hay que cuidar las formas, que creo que es donde ponen acento tanto Fito como Fernanda Boidi. Decir, tenemos una democracia, está consolidada, es muy bien vista en el mundo, pero vamos a cuidarla mejor. Sí, exactamente. Hay algunos ejes de estas conversaciones de las que parte esta recopilación y bueno, justamente las redes sociales y la calidad democrática es uno de los ejes que está puesto en consideración, y entonces ahí hay aportes de académicos, pero también tenemos a los propios actores políticos comentando. Tenemos cómo es la calidad en la producción de leyes y el asesoramiento a los parlamentarios, lo importante que es que se formen y estén bien asesorados a la hora de formar su propia opinión y poder construir leyes. ¿Sabes lo que me decía Fito, Mariana? Te interrumpo brevemente porque él decía que es un libro que se presta también para el debate. O sea, no es simplemente algo que pasa por mis manos y ya está, sino que es provocador.
Él establecía ahí la necesidad de que de pronto cada parlamentario tuviera una especie de mini gabinete que lo asesorara. Eso es decir, bueno, pero eso es más costo, ¿eh? Y bueno, es el costo de la democracia. Pero son dilemas interesantes para que puedan ser debatidos. Son esas cosas a tener en cuenta y para justamente para que, si bien podemos de algún modo enorgullecernos de estar a la cabeza en algunos índices de calidad de la democracia, también hay factores que tenemos que cuidar y que son cosas de todos los días. A mí me interesó muchísimo, entre varias de estos como vectores que van analizando el tema, uno de los aportes específicos de Garcé. Aclaro que esta es una aplicación de Fernanda Boidi y Adolfo Garcé, los dos son los coordinadores de este gran conglomerado de opiniones, pero hablando de que la democracia se aprende, una característica que él quiere dejar en claro es cómo es que aprenden las democracias y cómo fue aprendiendo Uruguay a ser democrático. Y entonces ahí resalta algunas innovaciones que en el último siglo el propio sistema político institucional se ha como puesto sobre la mesa para ir creando e innovando sobre sí mismo. Es una democracia viva en ese sentido. Y cita ejemplos muy variados que no podemos entrar ahora, pero nos hacen ver como algunos mecanismos, por ejemplo, el doble voto simultáneo, el pasaje a una candidatura presidencial única, leyes como la cuota de género. Esos son como hitos que la democracia ha hecho como para volver a recrearse. Hay veces que hablan de innovaciones incluso democráticas que el Uruguay ha podido hacer, funcionales a su propio sistema, para que esto se vaya como retroalimentando. Me pareció muy interesante y es uno de los ensayos que recomiendo leer este libro. Se recomienda totalmente La democracia ante el espejo. Y ahora nos vamos a la otra tradición uruguaya, que a esta hora del domingo, imagínate, ¿no? Sí. Te hace, en fin, desear estar frente a un asado. Sebastián Manito estuvo aquí. También. Y en su momento comentaba eso, ¿no? La tradición local del asado, más allá de que él amplía en este libro, porque habla del asado en el Río de la Plata. Bueno, estamos hablando del manual de parrilla y con un subtítulo que dice del Río de la Plata, porque intenta ir un poquito más a lo regional y de hecho, bueno, no tenemos, si bien se recuesta bastante en las prácticas uruguayas y el autor es uruguayo, tenemos recetas de Argentina, hay algo también del sur de Brasil, es como un poquito regional. Claro, pero quiero decir antes que nada que este es un libro, es un emporio para los sentidos. Yo me animo a decir que es la Biblia del asado. Exacto. Sin exagerar, por el volumen de la publicación, es un libro de 400 páginas que pesa y mucho, con 400 entradas de recetas y de consejos y análisis y abordajes desde dónde miro el asado. Pero además es un libro que nos va a enseñar no solamente a cocinar, sino a enseñarnos sobre la historia del asado. Claro. Ahí tenemos el aporte del antropólogo Gustavo Laborde, que también estuvo aquí. Es verdad, y la verdad es que han hecho un tándem increíble. Yo quiero recalcar el valor que tiene construir un libro como este. Particularmente llevó 2 años de edición, porque tiene una confluencia de fotografía, edición, ilustración, es corrección, traducción, es bilingüe y no en vano. Eso es un poco la excusa por la cual también lo traemos. Hace un mes ganó el premio al mejor libro en su categoría, como el libro Barbacoa, se le llama el tipo de publicación, por la Gourmand World Cookbook Awards. Viene a ser como el Oscar de los libros. Es una premiación que se hizo en Suecia y la verdad es que bien merecido se lo tiene, porque el libro es impresionante de principio a fin, súper recomendable. Totalmente. Bueno, Sebastián Manito estuvo aquí y yo le decía, él mencionaba ese concepto, ¿no?, de la Biblia del asado. Yo decía, tiene que estar como en un misal. Pero no está de más que haya como manchas de grasa en sus páginas, porque es señal de que acudiste a él en el momento de hacer el asado. Y ahí me llevaba a consultarte si tenés opinión sobre esa cuestión de los libros objeto, porque siendo un libro muy rico en contenido, es un libro que vos lo dejás ahí como una decoración y funciona. ¿Estás de acuerdo con eso de los libros objetos o no tanto? Sí, por supuesto. A mí me encanta, soy muy hincha. Yo creo que el libro objeto... Lo que pasa es que el libro se ha convertido, también la industria editorial ha hecho del diseño gráfico, por ejemplo,
cosas exquisitas. Totalmente. Entonces, claro que sí, el libro es para leer, pero Doble también propósito. para saborear desde el punto de vista visual. Claro. Entonces, dejamos un libro sobre la mesa, lo dejamos descansar, es un objeto que nos alumbra de un modo y después lo leemos. Excelente definición. Qué lindo, como siempre, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos en Asertiva. Una buena comunicación crea oportunidades. Asertiva es una agencia con una mirada integral de la comunicación y del marketing. Su equipo de profesionales se encarga de posicionar y desarrollar tu marca creando comunicación que conecta. Conoce más en asertiva.ui. Qué lindo fue compartir hasta este momento. Este es el plan en esta edición a través de Canal 11 de Punta del Este, desde Asertiva Estudios. Reiteramos el saludo especialísimo a los padres en su día y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que pasen todos muy bien. Este es el plan. Fue una presentación de la Intendencia de Maldonado, Macromercado, Antel, Solanas, UTE, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, Restaurante Meridiano 58 en Cerro San Antonio, Enjoy Punta del Este, desde Asertiva Estudios.